Resulta que aquí tiene a su nieta, como todo uno sabe, Magdalena. Y el pequeño Jeremy y Magdalena están enamorados. Bueno, y ustedes preguntan, mejor se calma. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay de malo con estos jóvenes? Pues el amor es lo malo. Lo malo es que como se entere el don García, a la pobre Magdalena la van a poner de los peores castigos. Es más que los míos. Sí, un beso. Lo que pasa es que el don García desconoce la identidad del chico. Eso quiere decir de que, bueno, en ventaja es bueno, ¿no? Porque dice que si le tiene dicho a Magdalena que si le ven con ese hijo del flamenco, ¿saben el dicho del flamenco? Eso sí. Lo saben, me lo han explicado. No. Bien, pues eso, me veo en un marrón muy grande porque no lo he encontrado. Ninguno de ustedes me han ayudado. ¡Pereño, no! ¡Jeremy! ¿Qué estás ahí? Déjalo, de verdad quiero que la carne esté bien. Tienes que ser fuerte. No dejes de entrar por la tentación de la carne, ¿verdad? De la carne, por favor. Jeremy. Este edificio civil, de los más importantes de toda la comarca de la Vera, y me atrevería a decir que de toda la provincia de Cáceres, debido a que unos señores feudales se instalan aquí, como ya os he dicho anteriormente, a partir del siglo XVI y convierten este núcleo poblacional en un centro neurálgico en toda la zona. El señorío de Pasarón fue muy extenso, ocupó las tierras de Garganta, las tierras de Torremenga, las tierras de Pasarón. Como os digo, fue un gran lote de tierras. Lo primero que hubo aquí, en un origen, fue esta primera edificación, que es así, tiene forma rectangular, o sea, la fachada que vemos aquí, pero era muy sobria, no tenía prácticamente ningún elemento decorativo. Aquella ventana de allí fue un añadido. De hecho, la puerta original pudo ser esta que está hoy en día, tapiada y cegada. ¿La veis? Aquí. Esto era simplemente un pabellón de caza, es decir, que esos nobles que poseían tierras en muchísimos otros lugares solo utilizaban esto como pabellón de caza, no como residencia habitual. Creemos que fue construido bajo el mecenazgo de don Gutiérrez de Solís, que fue el primer conde de Coria, y doña Francisca Álvarez de Toledo, que era hija de los señores de Oropesa, que como sabréis tenía su residencia principal en Oropesa y su residencia de verano en Jarandilla de la Vera. Parece ser que ellos fueron quienes construyeron esta primera edificación porque, bueno, tuvieron que abandonar Coria y se vinieron aquí a vivir. Aquí vivieron junto con su hijo, que fue obispo de Plasencia, Gómez de Solís. Aquí ya comienza una historia muy importante relacionada con el monasterio de Yuste, porque este obispo estaba muy unido al monasterio y él y su madre fueron enterrados en el coro de la iglesia del monasterio, ¿vale? Y él incluso se mandó construir allí unos aposentos para pasar temporadas en el monasterio de Yuste. El momento álgido de este edificio es cuando el tercer conde de Osorno, Garci Fernández Manrique de Lara, hace la ampliación del edificio. Y a este antiguo pabellón de caza con planta rectangular lo que hace es añadirle, quedando en forma de L el edificio, toda la parte de abajo. Hoy no nos vamos a asomar porque no tenemos mucho tiempo, pero luego cuando salgamos sí que os invito a que os asoméis, a que disfrutéis de la loggia que hay en la parte lateral, de los medallones con motivos de caras, porque es algo único y auténtico, porque a la estructura que veis aquí, que es muy rústica y muy rudimentaria, tenéis que pensar que se le unen elementos italianizantes de estilo italiano muy sofisticados. Como os digo, en ese momento es cuando se añade el escudo que vemos sobre la portada principal, que nos habla de los dueños, de los condes de Osorno, que son don Garci Fernández Manrique de Lara y María de Luna, de la que todavía no habíamos hablado. Y es muy importante porque ¿de dónde le viene el gusto por lo italiano a los condes de Osorno? Bueno, pues a él, porque acompaña a Carlos V a su coronación en Bolonia, y cuando llega allí a Italia ve cómo se construyen allí los palacios y las edificaciones, le encanta ese estilo y se lo trae y lo plasma en su casa-palacio aquí en Pasarón de la Vera. Pero ella es realmente la artífice de toda la decoración que hay en el interior del palacio.
En el interior podéis disfrutar de la sala de los azulejos, de columnas traídas de mármoles de todas partes del mundo y una colección de piezas de seda, de piezas de bronce, absolutamente espectaculares. Cuando bajáis desde aquí veis que la casa del edificio tiene 2 pisos, pero si bajásemos para abajo veríamos que esos 2 pisos se convierten por el desnivel del terreno en 3. Las bodegas es otra de las piezas fundamentales del palacio, y es que en Pasarón siempre ha habido una grandísima tradición de un vino espectacular y de Pasarón tinajeros. En Pasarón siempre ha habido grandísimos tinajeros que eran los que construían esas tinajas, que se construían antes de construir las edificaciones porque era imposible meterlas a posteriori. Carmen, Pero ¿qué está aquí? no ¿Qué está lo aquí? sé. Vamos a ver, pero ¿cómo va a estar Jeromín aquí si yo estoy aquí fuera? Es verdad. Claro. Pero Jeromín... Pero padre, que me va a buscar la ruina, que como mi abuelo se entere, me mete en el nevero de por vida. Ay, pero igual, ¿dónde está Jeromín? A mí me van a hacer de los peores Padre, castigos. Jeromín No quiero eso. no está aquí. ¿Y dónde está? Pues no lo sé. Pero... Padre, que me va a buscar la ruina, por favor, márchese. No. Y saque a toda esta gente de aquí. Pero estamos buscando a Jeromín. Bueno, estoy buscando a Jeromín. Padre, que no sé dónde está Jeromín. Vale, está bien. Márchese, por favor. Vale. Que como se entere mi abuelo, que de verdad que me va a encerrar en el nevero. Por favor, márchese. Vale, está bien. ¡Márchese! ¡Ya! ¡Márchese! Adiós, padre. Menos mal que no me he al padre, porque si no, pues no. Ay, Es que Jeromín está muy guapo. Yo lo conocí aquí un día que vine de tontería. cuando dice mi nombre con ese acento francés, Magdalena. Ay, parece que veo el cielo, por Dios. Pero no se lo pueden decir. Por favor, bajen la voz, que mi abuelo se puede enterar. Bueno, ¿me harían un favor? Seguro que ustedes lo ven en algún momento del día. Pueden decir que venga a la reja esta noche, que Magdalena le espera. Pero por favor, no le cuenten nada a mi abuelo, porque, a ver, es que él no puede saber nada de lo nuestro. No sé si... porque no sabe de dónde viene Jeromín, pero el muchacho no les cae muy bien. Pero por favor, ¿le dirán si le ven que me espere en la reja esta noche? Sí, por supuesto. Pues, por favor, márchense, que tengo visita. Yo sé que están aquí muy a gusto, pero es que como mi abuelo salga, a ver cómo le explico yo que han entrado 70 desconocidos flamencos. Así que muchas gracias, pero márchense. No sé si conocéis un poco la historia de la Madalena y Jeromín. Jeromín era un hijo ilegítimo, pero natural, del emperador Carlos V. Lo tuvo con una mujer alemana bastante más tiempo después de haber enviudado de su mujer, Isabel de Portugal, la emperatriz. Y cuando él decide retirarse al monasterio de Yuste, pide a Luis de Quijada, su hombre de confianza, que le traiga al pueblo de Cuacos y que quiere conocerle. Entonces, durante los meses que pasa viviendo en Cuacos con Luis de Quijada y con Madalena de Ulloa, ese niño, pues algunos amigos del emperador deciden traerle, entre otros sitios, aquí a Pasarón a que cace, porque era muy amante de la cacería, igual que lo era su padre. Nadie, absolutamente nadie, sabía que ese niño era hijo del emperador. Entonces, hay varias versiones de la historia en por qué la familia de los Manrique de Lara no quería que Madalena estuviese con Jeromín, pero la razón principal sería que no sabían exactamente de quién era hijo, porque creéis que si hubieran sabido que era hijo del mismísimo emperador, ¿habrían puesto algún impedimento a ese amor? Ninguno. El caso es que sea como fuere, no quisieron que estuvieran juntos y dice la leyenda
que Madalena fue encerrada en el nevero que existe en el palacio. Los neveros eran habitaciones subterráneas donde se acumulaba la nieve que se traía de la sierra para mantener los alimentos frescos. Parece ser que ni eso impedía que ella siguiera saliendo y viendo a Jeromín, y que al final la mandaron a un convento, que al final era la solución para prácticamente todos los males de la época. Y esa es la leyenda que nos ha traído hoy aquí, sobre todo a este maravilloso palacio, que como estáis viendo por esta parte de detrás, es una maravilla, y que de verdad os emplazo a que otro día que hagamos una visita normal, que no sea teatralizada, que son las que me permiten entrar a la iglesia, entrar al palacio y entrar a otros muchos sitios, que os animéis y que vengáis a seguir conociendo Pasarón de la Vera, la comarca de la Vera y Extremadura en general.